Mientras que estamos parados, si podemos abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Antes de comenzar, me gustaría darle honor al obispo. Sé que ahorita está en México haciendo la obra de Dios. Yo sé que Dios lo está usando grandemente. Si cuando oran lo pueden mantener en sus oraciones, sé que Dios lo está usando. Amén. Pero si pueden decir amén cuando lo tengan. Si no lo tienen, va a estar en la pantalla. Y dice así: en el nombre de Jesús, no os juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con la que miden, les medirá. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos estar aquí. Pido que sea tu presencia, Señor Jesús, quien nos guíe y quien se glorifique en nosotros. Que sea tu poder, Señor Jesús, que descienda y que seas tú quien hable. Nos rendimos completamente ante ti, Señor Jesús. Unge este predicador y el traductor. Te pido que seas tú, en el nombre de Jesús, quien tome el control. En el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. Voy a no tomar mucho de su tiempo el día de hoy, pero no les estoy prometiendo nada. Podría ser fácil juzgar a los demás. Es algo de lo cual ya lo tenemos todo por consciente. Es fácil a veces mirar los errores de alguien más que los hace tan brevemente en frente de nosotros. Es fácil cuando uno comete un error y es algo público y apuntar los dedos y decir: tú fallaste, tú eres un hijo del diablo. Una exageración. Espero que nadie esté haciendo eso. Pero es una expresión y es algo en lo cual se puede hacer muy fácil. Es muy fácil a veces mirar los errores de nuestros familiares, de nuestros padres. Podemos ver muy fácil los errores de nuestros propios hermanos o hermanas. Eso lo tengo yo muy consciente. Gloria a Dios. Es fácil ver aún hasta los mismos errores de la pareja de uno. Eres lento aquí, eres lenta allá. ¿Por qué no entiendes esto? ¿Por qué no entiendes esto? Y es fácil, y uno muy fácil puede comenzar a ver los errores que los demás cometen, las faltas, las insuficiencias de los demás. Es muy fácil ver cómo unos nos están fastidiando o cómo uno continuamente no puede tener éxito en su batalla continua. Podemos ver a veces hasta los mismos resultados en la falta de corrección o continuación en progreso hacia adelante. Estoy interesado a ver cómo va a traducir la traductora eso, pero el punto que estoy tratando de hacer es de que uno fácilmente ve a su alrededor y puede analizar casi en el instante en los errores de los demás. A veces las parejas, los padres, hermanas, ya lo dije, es demasiado fácil ver los errores de los demás. Incluso podríamos ir tan lejos como para tratar de corregir lo que otros hacen. Podemos tratar de decirles: hey, tú, canijo, estás haciendo algo mal. ¿Tú por qué no tratas mejor a esa persona? ¿Tú por qué eres tan flojo? ¿Tú por qué eres tan te falta educación? La lista puede continuar y se puede convertir en una situación agresiva
casi instantánea. Es importante aún entender que justamente como puede suceder en nuestras atmósferas íntimas, muy fácil eso puede ocurrir en la iglesia. Vamos a comenzar a ver otros, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces aquello? Porque es que tú siempre, los pues fácil, comienzan a averiguar, no, pues tú que aquí, tú que allá, y la lista continúa. No estoy diciendo que pasa aquí, obviamente no, y todos nos amamos, gloria a Dios. Pero el punto que estoy tratando de dejar es muy fácil tratar de corregir y ver los errores de los demás y tratar de corregirlos y tratar de dar corrección o guianza. Pero que no sería difícil tratar de corregir las fallas de los demás, si a veces nuestras propias fallas son más grandes. Es importante entender de que a veces el ejemplo más grande que podemos dejar es nuestro testimonio y nuestro ejemplo en nuestra dedicación y devoción a Dios. Es importante entender que a veces en las circunstancias en las cuales encontramos, es fácil ver a los demás, ver las fallas de los demás. Podemos ver las fallas de nuestras familias, nuestros amigos, hermanos, hermanas en Cristo. La lista continúa. Pero aún pudiéramos nosotros ver nuestros propios defectos. Somos conscientes de las deficiencias que tenemos nosotros, porque fácilmente podemos ver lo que los demás tienen, pero podemos vernos a nosotros mismos. Para solucionar un problema, primero debemos reconocer que hay un problema para empezar. Hay veces donde continuamente nos encontramos en tribulaciones o en fallas o en circunstancias que a veces siempre nos encontramos. ¿Por qué es que siempre me encuentro aquí? Pero fácilmente vemos a los demás, esa persona falla aquí, falla allá. Esa persona no crece aquí, no crece allá. Pero cuando a veces nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta que nos encontramos en hábitos continuos y casi siempre las batallas son iguales o continuas. ¿Y por qué es que se nos hace difícil quebrar de esto? Y es fácil a veces reflexionar y asumir que el problema no es en nosotros, sino en los demás. La razón por la cual batallo es porque mi padre hizo esto. La razón por la cual batallo es porque mi madre hizo aquello. La razón por la cual estoy batallando es porque mi esposa o mi esposo, hermano o hermana hizo tal cosa, no falta que. Todo menos reconocer que a veces el problema está en uno. Fácilmente reconocemos la reacción negativa de los demás, o como a veces nos tratan de la manera no agradable, o como a veces nos echan a un lado. Es fácil ver la circunstancia en la cual nos encontramos y comenzar a apuntar dedos. Y el problema de eso es de que si continuamente pasamos por los mismos problemas vez tras vez tras vez, si no comenzamos a reflexionar y reconocer que en veces somos nosotros la causa de nuestros problemas, puede ser la causa de nuestra propia destrucción. ¿Por qué es que no pudimos reconocer que nosotros éramos el problema? En veces puede ser la falta del anhelo de querer cambiar. A veces en reconocer requiere, para cambiar requiere reconocer que el problema está en uno, que uno es el que está cometiendo el error o que uno es el que está fallando, y puede ser un problema continuo y un proceso difícil para llegar a un punto de cambio. Es fácil ver, apuntar, pero es difícil mirarse a sí mismo y reconocer que a veces los problemas en los cuales me encuentro siempre no es culpa de nadie más, sino míos. No hay problemas que no podemos solucionar si primero no sabemos cuál es el problema. ¿Cómo podemos esperar cambio en nosotros? ¿Cómo podemos esperar cambio en nuestra circunstancia?
¿Cómo anhelamos ver éxito o cómo anhelamos ver crecimiento o movimiento? Si primero no reflexionamos y analizamos y llegamos al punto donde podemos llegar a una conclusión donde sabemos, este es el problema. Y lo puedo garantizar que la mayoría del tiempo el problema está en uno. A veces son formas de pensar, a veces son hábitos, a veces son traumas, a veces son cosas que están por dentro, que nos pueden continuamente desasociar con lo cual batallamos en una situación continua. Es importante poder llegar a un punto donde podemos llegar ante los pies de Cristo y poder reflexionar y meditar y verse a sí mismo en el espejo. Llegar al punto donde a veces el problema en la cual no podemos salir de nuestras cosas, porque el problema está adentro. El problema puede que seamos nosotros, pero es fácil ver y apuntar dedos. Es fácil ver a la iglesia, ver a hermanos o hermanas, familias, amigos, aún el trabajo. El trabajo es la causa de la cual no estoy completamente devoto a Dios. El trabajo es lo que me detiene de hacer más para Dios. El trabajo aquí, el trabajo allá. Mis amigos aquí, mis amigos allá. Mis padres aquí, mis padres. Es que lo que pasó es de que mi madre o mi padre, no falta que me dijeron esto y me dijeron aquello. Y siempre cuando uno quiere, puede hacer excusas. Pero lo difícil en ese momento es llegar a la conclusión de que uno mismo está en control de las decisiones que uno hace. Nosotros somos responsables por nuestras respuestas a nuestro alrededor. Está en nosotros cómo respondemos a los problemas. Está en nosotros en cómo respondemos a la tribulación o al fuego o al cambio o aún lo necesario para llegar a donde tenemos que llegar. El punto de hoy es poder cambiar la vista a los demás, a sí mismo, y entender, si anhelamos llegar a donde Dios quiere, es esencial primero poder verse a uno en el espejo y reflexionar y analizar. ¿Cómo puedo yo amar más a Jesús? ¿Quién quiere Dios que yo sea? ¿En qué le estoy fallando? ¿Quién puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué es lo que Jesús anhela de mí? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Dónde quiere que yo llegue? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿En dónde puedo servir? ¿Qué es lo que Jesús anhela? Es importante, si anhelamos llegar a donde Dios quiere, si llegamos a anhelar a la promesa que Dios ha puesto en nuestras vidas, y si anhelamos llegar a la bendición que Dios ha prometido, es primero importante poder reflexionar y mirarse en el espejo y analizar en qué nosotros podemos cambiar. Como dije anteriormente, es fácil apuntar. Es fácil mirar hacia el alrededor, pero es importante entender que no podemos dejar que nuestras inseguridades o falta de valor en nosotros mismos nos detenga de confrontar con lo que tenemos que confrontar, porque el llamado es grande, el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas es grande, lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas es mucho más grande, el amor de Cristo es más grande, la bendición de Dios es más grande, lo que Dios anhela en nuestras vidas es más grande, lo que Dios anhela en nuestras familias es más grande, es lo que Dios anhela hacer, es algo espectacular. Pero para llegar ahí se requiere una persona con reflexión. El mensaje del día de hoy se llama un hombre sin reflexión. Es importante entender que si anhelamos lograr lo que Dios ha prometido, se requiere reflexión. Se requiere primero analizar los errores de sí mismo. Si anhelamos cambio en la iglesia,
somos el ejemplo necesario. Si anhelamos ver crecimiento, estamos haciendo todo en nuestro poder y en nuestro control para hacer ese cambio. Somos el ejemplo. Si anhelamos ver nuestras familias ser restauradas, somos el ejemplo. Estamos orando, estamos ayunando, somos la persona que Dios quiere. Si anhelamos ver cambio en nuestras amistades, somos quien Dios quiere que seamos. Somos el ejemplo, somos testigos de Él. Si anhelamos que Dios nos bendiga, somos la persona que Dios puede bendecir. Si anhelamos ver un movimiento espectacular en la iglesia, estamos orando como equipo, estamos dando estudios bíblicos, estamos devotos, estamos consagrados a Dios. Importante que a veces la razón, a veces las cosas que nos detienen de llegar a donde nosotros desea que lleguemos, está en nosotros. Sí, obviamente va a haber cosas que se nos va a meter en nuestro camino, que van a tratar de detenernos de donde tenemos que llegar. Va a haber cosas que van a tratar de detenernos de obtener las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero antes de cualquier cosa, es importante primero poder reflexionar y decir: Señor, ¿quién tú quieres que sea? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Que regresa al principio más fundamental de lo que somos nosotros como creyentes en Cristo: nuestro amor a Dios. El poder reflexionar se demuestra, el poder reflexionar es evidente en nuestro amor a Dios. Si amamos a Dios, va a ser más fácil poder cambiar, va a ser más fácil reflexionar y va a ser más fácil poder analizar lo que en realidad está ocurriendo en nuestra atmósfera o en nuestra circunstancia. ¿En realidad somos nosotros o es lo demás? ¿El problema está en todo lo que apunto el dedo o el problema está en mí? Es fácil ver y es fácil juzgar, es fácil analizar y llegar a la conclusión: los demás son el problema. Pero el problema de eso es que uno fácilmente puede llegar a una conclusión que el problema no está en mí, sino en los demás, y excusa a uno mismo de tener que hacer cambio o crecimiento en un nivel personal. Siempre podemos ser mejores, siempre podemos trabajar más duro, siempre podemos hacer un esfuerzo para ser una persona a quien Dios anhela. Un hombre con autorreflexión es un hombre con propósito y es un hombre propuesto al crecimiento y el autodesarrollo. Una mujer con autorreflexión es hermosa no solo por fuera, sino también por dentro. Necesitamos vivir en un estado continuo donde estamos entendiendo si anhelamos cambio y si anhelamos desarrollo. ¿Qué es lo que Dios anhela de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para ver la promesa de Dios cumplirse? Tener autorreflexión es autoanalizar lo que se puede mejorar. ¿Habrías poder reaccionar mejor? ¿Podríamos haber ser mejor persona? ¿Podríamos haber hecho un esfuerzo más fuerte? ¿Pudiéramos haber cambiado ciertas cosas? Nuestras respuestas: actuamos de la manera más agradable, estamos genuinamente rendidos completamente a Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Amamos suficiente a Dios? ¿Le demostramos a Dios nuestro amor? Para ser un mejor padre o un mejor hombre, estamos haciendo lo que debemos, somos ambiciosos. Podemos ser más ambiciosos, podemos ser más responsables, podemos ser más de lo que Dios anhela en nuestras vidas. Es importante entender que si anhelamos ver crecimiento y si anhelamos ver las promesas de Dios ser cumplidas, se requiere primero analizarse a sí mismo y analizar y reflexionar en qué podemos nosotros mejorar. Una mujer con reflejo propio puede ser la luz en su familia. Una mujer con un reflejo puede ser el cambio que su familia necesita.
Ella puede ser el ejemplo no solo para sí misma, sino para todo su alrededor. Una mujer con reflejo puede ser la belleza del hogar, pero todo comienza con un principio fundamental y básico. Podemos reflexionar en sí mismo. Es lo mismo para los hombres. Si un hombre no puede reflexionar las faltas de uno, no puede reflexionar en donde falla o lo que lo detiene aún en su carácter o en su enojo. Si no puede reflexionar primero en las deficiencias de sí mismo, no puede ser el líder y no puede ser el hombre y no puede ser el padre que Dios quiere que él sea. Tenemos que entender que todos somos humanos. Todos van a fallar. Nuestros hermanos y hermanas, la iglesia, el pastor, la esposa del pastor, todos van a fallar a un punto en sus vidas. Pero con eso entendido, es importante entender que justamente como los demás fallan, nosotros también fallamos, y que ese tendría un impacto más grande. La crítica y echarle la culpa a los demás, o apuntarse a sí mismo y reflexionar en cómo nosotros podemos mejorar, qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestro ambiente o nuestra atmósfera, cómo podemos ser nosotros mejor la luz. ¿Qué es lo que Jesús anhela en nosotros? El único que no falló fue Jesús, y es Jesús quien nosotros deberíamos imitar. Es a Jesús que nosotros deberíamos de anhelar en cómo ser. Y es a Jesús quien deberíamos llamar y hacer el esfuerzo de complacer. Pero para llegar a ese punto se requiere reflexión. 2 Corintios 13, capítulo 5. Dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Exímanse a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de Jesús Cristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. La Biblia no solo dice que nos reflexionemos a nosotros mismos, sino también dice que nos pongamos a prueba, porque nuestro caminar con Dios no siempre va a ser fácil. Siempre va a haber cosas que se quieren meter en el camino. Siempre va a haber cosas que se quieren meter en nuestros matrimonios o en nuestras relaciones, o aún en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay cosas que siempre van a detenernos de tener éxito. Pero lo importante y lo más evidente, lo más importante que nosotros podemos hacer en esa situación es no juzgar y criticar a los demás o aún la circunstancia en sí, sino poder mirarse a sí mismo, ponerse a prueba a sí mismo y decir: Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Cómo yo puedo ser la luz? ¿Cómo yo puedo representarte a ti en mi problema y mi gran dificultad? ¿Cómo puedo ser yo tu testigo? ¿Cómo puedo yo alcanzar a mi familia? Si los problemas son graves, si hay división, si hay gran problema, pero Señor, yo en ti estoy confiando. ¿Qué anhelas tú que yo haga? ¿Qué anhelas tú que yo cambie? ¿Qué anhelas tú que yo, si quieres que ore más, yo oro más? ¿Quieres que ayune? Yo ayuno más. ¿Quieres que cambie mi actitud? Yo cambio mi actitud. Hay algo en mí que está siendo parte del problema. Hay algo en mí que le está agregando fuego, que le está agregando, que le está añadiendo leña al fuego. Se me olvidó la expresión. Gloria a Dios. Pero el punto es este: si anhelamos ver que Dios se mueva y fluya, y si anhelamos ser el cambio y ser la respuesta a este mundo, ser la luz a este mundo oscuro, tenemos que primero poder reflexionar, probarse a sí mismo y analizar cómo nosotros podemos ser el ejemplo, en qué podemos mejorar. Tenemos la actitud que Dios anhela, somos la persona que Dios desea, y en qué podemos mejorar. ¿Qué desea Dios que yo haga? Puedo hacer más aquí, puedo demostrar más esfuerzo, puedo demostrar más ayuno. ¿Qué es lo que anhela? ¿Cómo puedo yo hacer ese cambio? Y en hacer eso, uno comienza a cambiar perspectiva,
Ahora la perspectiva no siempre está constantemente viendo a lo demás, sino a sí mismo, y esa persona casi siempre va a comenzar a tener éxito en todo lo que toca, porque no hay excusas para esa persona si uno puede hacer el cambio. No hay excusas en falta de crecimiento, no hay excusas por falta de bendición, o no hay excusa por falta de... No hay excusas. Porque ahora la responsabilidad está en uno mismo. Y lo que uno puede hacer. El mundo es muy cruel. El mundo es muy oscuro. Eso lo tenemos por entendido. Hubo un asesino que estuvo un asesino, era una persona de política, uno con la cual tuve el privilegio de conversar, un hombre llamado Charlie Kirk. Lo asesinaron en un campo, en un colegio, en un evento público, para que todo el mundo viera. Y ha habido muchas muertes a partir de esas. El punto que estoy tratando de dejar es de que siempre va a haber cosas que van a estar en nuestra contra. El mundo es oscuro, el mundo es muy malvado, y siempre va a haber cosas tratando de venir en contra de usted, en contra de su familia, en contra de su ministerio, y especialmente en contra de su relación con Dios. Pero si nuestro enfoque está en todo lo demás y estamos más enfocados en echarle la culpa a todo, sin reflexionarnos a nosotros mismos, puede ser la causa de nuestra propia destrucción, porque no estamos lidiando y arreglando lo que nos afecta más a nosotros mismos. Y eso sería nosotros mismos. Lo que nos detiene más que cualquier cosa no es el diablo, ni son fuerzas, ni son fuerzas que están fuera de nuestro control, son fuerzas externas, pero sino dentro de nosotros. Nosotros somos los que tenemos la voluntad propia. Nosotros somos quien tiene la opción de levantarnos en las mañanas y orar, o cuando nos levantemos en la noche y orar y buscar de Dios. Nosotros somos quien hacemos las decisiones en qué tan difícil trabajamos, en qué tanto esfuerzo ponemos en nuestras relaciones con los demás, con las personas que amamos. Nosotros somos quien determinamos el resultado de nuestras acciones y sobre todo nuestras reacciones, nuestras decisiones y reacciones. Nosotros somos responsables y nos puede afectar gravemente. Por eso es que es importante ponernos a nosotros mismos a prueba. Es un privilegio poder aprovechar todas las oportunidades posibles para probar y reflexionar sobre sí mismo, porque no es para nosotros, es para Jesús. Es más valoroso poder aprender de las fallas y problemas que nos rodean, en lugar de juzgarlas y criticarlas. Una persona sabia un día me dijo: una persona inteligente aprende de sus errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás, sin juzgar o criticar, sino simple verlo como una oportunidad de aprender y desarrollar y crecer como persona, entendiendo que justamente como esa persona falló, uno sí mismo también puede fallar, porque todos somos humanos. Es importante ser sabio en este tiempo. Es importante ser inteligente, aprender de los errores de uno, pero más importante, no juzgar y criticar, sino aprender. ¿Cómo nosotros podemos ser la luz?
cómo nosotros podemos ser el cambio, cómo nosotros podemos ser la luz en nuestros hogares, cómo nosotros podemos traer el amor de Cristo a todo el mundo, cómo nosotros podemos compartir el evangelio, cómo nosotros podemos ser la diferencia en este mundo oscuro, cómo nosotros podemos ser parte del avivamiento, no juzgar y mirar y echar dedos. La razón por la cual no crecemos es esta, o la razón por la cual esto está pasando es por eso, la razón por la cual esto aquí, eso allá y aquí y allá. Creo que es más valoroso poder decir y que una persona se ponga a prueba y diga: yo voy a hacer el cambio, yo voy a hacer que Dios anhela que yo haga. Si Dios quiere que cambie, yo cambiaré. Si Dios me quiere usar, voy a ser la persona que Dios puede usar, voy a ser la luz, voy a ser la persona que ama. Es más valoroso ser la persona que trae el cambio que aquella que trata de traer juicio. Santiago capítulo 1 versículo 23 dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadoso, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es más valoroso ser un ejemplo, es más valoroso ser el ejemplo que Dios anhela, es más valoroso ser alguien que es hacedor de la ley que alguien solamente que escucha. Como lo dije anteriormente, se anhela cambio, se anhela que Dios le use, se anhela que Dios restaure su familia, se anhela ver crecimiento, se anhela ver una luz en su mundo oscuro. Analice y reflexione a sí mismo. ¿Qué puede hacer usted para hacer ese cambio? ¿Cómo puede usted hacer quien Dios anhela? ¿Cómo uno puede hacer el cambio en su familia? ¿Cómo puedo hacer yo el ejemplo en mi hogar? ¿Cómo yo puedo ser el ejemplo en mi trabajo? ¿Cómo yo puedo hacer el ejemplo como pastor en la iglesia, en el distrito, en un mundo nacional y en un mundo mundial? ¿Soy yo quien Dios anhela? ¿Soy yo quien Dios desea? Y si la mentalidad de uno es eso, va a comenzar a notar que Dios va a comenzar a abrir puertas, porque el enfoque no está en el mundo alrededor o en excusas o en las deficiencias de uno, sino el ser el cambio que Dios anhela. El enfoque debería ser quién es quien Dios quiere que sea, y no ver a nuestro alrededor y decir: esa persona no es quien Dios anhela que sea. En este mundo, como lo dije, es oscuro, hay gran dificultad y trae gran dolor. Pero en nuestras situaciones, una lección valorosa es esta: no juzgue, sino aprenda de ella. Analice la situación en cómo usted puede aplicarlo en su vida y hacer los cambios necesarios para traer éxito a sí mismo. Analice el mundo a su alrededor. No criticar ni juzgar, pero sino aprender de ello. ¿Cómo puedo yo ser el cambio? ¿Cómo puedo yo ser la luz? Señor Jesús, ¿quién tú quieres que yo sea? Y anhelas que cambie como anhelas que mire las cosas. Que podamos llegar al punto aún reflexionar en nuestra perspectiva del mundo a nuestro alrededor. Que la forma en cómo miremos el mundo no sea basado en las deficiencias y en las cosas difíciles que nos rodean, sino que estén enfocados en cómo nosotros mismos podemos ser quien Dios desea, en cómo nosotros podemos demostrar el amor de Dios en toda circunstancia y en toda situación, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata de amor al mundo, se trata de amor a Dios. No se trata de nadie más. Salmos capítulo 139 versículo 23 dice: escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis iniquidades. Perdón, mis inquietudes. Disculpe. Y ve si hay un camino malo y guíame en el camino eterno. Pon a Dios como la base y deja que sea Él quien guíe tus pasos, no a sí mismo. Si en el haber cambio, no apunte a los demás, apúntese a sí mismo y diga: ¿cómo yo puedo hacer el cambio? Si hay algo que le desagrade, no apunte dedos, no juzgue, no critique, sino analice y reflexione en cómo usted puede hacer el cambio. Dios va a poner todo en su lugar. Dios le va a levantar, Dios le va a guiar y Dios va a ponerlo en su lugar adecuado. Pero se requiere primero una actitud donde uno puede reflexionar, o puede ponerse una prueba y decir: Señor, revisa mi corazón. Lo que tengo adentro que no te agrada, sácamelo. Lo que está dentro de mí que no te agrada, quítamelo. Porque se trata de ti y no se trata de mí. Se trata de una vida eterna y se trata de un mundo que no, se trata de un Dios que no es de este mundo. Se trata de algo más grande. Nuestra misión no es terrenal, sino es eterna. Nuestro Dios no es terrenal, sino es eterno. Al Dios quien servimos no es dictado ni controlado por las cosas negativas que pasan en nuestro mundo. Si nosotros llegamos a un punto donde Dios anhela que lleguemos, Dios va a comenzar a levantarnos, Dios va a comenzar a fluir, Dios se va a comenzar a glorificar y magnificarse en nuestra circunstancia y situación. Pero se requiere primero una actitud de alguien que diga: Señor, seré quien tú quieres que yo sea. Haz el cambio en mí, haz lo que tú anhelas en mí. Moléame, guíame, transfórmame, porque soy tuyo. Él fue quien pagó el precio por este cuerpo humano. Él fue que fue colgado en esa cruz por mis pecados. Mi anhelo no es complacer a nadie más, sino a Cristo. ¿Qué importa lo que los demás hagan? ¿Qué importa cómo los demás estén fallando? ¿Quién podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos hacer el cambio? ¿Cómo nosotros podemos hacer la transformación? Esta semana vinimos del distrito, de una conferencia del distrito, y había 2 muchachas con nosotros que fueron. Me recuerdo que comencé a conversar con ellas de ciertas cosas que estaban sucediendo. Pero lo más importante, y lo que le quise poner más, lo que quise expresar más que cualquier cosa, era esto: es más importante nosotros hacer el cambio que analizar y criticar, porque es fácil. Podemos ver como a veces hay personas que no están haciendo las cosas de la mejor manera. Podemos ver ejemplos en cómo a veces podemos tener más éxito, podemos implementar más visión, más acción, más de todo. Pero me importa más y valoro más que nosotros podamos entender qué podemos hacer nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser la luz? ¿Cómo nosotros podemos ser el cambio? ¿Cómo nosotros podemos ser que trae un avivamiento y un fuego, no solamente a nuestra iglesia y a nuestros hogares y a nuestras familias, sino a un nivel estatal? ¿Cómo nosotros podemos ser la luz que este mundo necesita? Es fácil mirar y apuntar, pero es más valoroso una persona que se pueda comprometer a sí mismo y a Dios y decir: Señor,
Aunque las cosas no estén bien y aunque las cosas no estén agradables, voy a ser quien tú quieres que sea. Yo voy a ser la luz que tú quieres que sea. Voy a hacer el cambio, voy a hacer el esfuerzo. Voy a ayunar y voy a orar. Voy a compartir tu evangelio donde quiera que vaya. Voy a ser tu testigo. Voy a ser tu ejemplo. Porque se trata de ti. Se trata de representar a Jesús. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Voy a terminar con esto. Si puede pasar el músico. Nos podemos poner de pie. El altar está abierto. Yo sé que Dios se quiere comenzar a glorificar y manifestarse en nuestras vidas, no solamente como iglesia, como grupo, pero sino en nuestras familias. Dios quiere alcanzar al mundo entero. Pero Dios necesita trabajadores. Dios necesita un grupo, una iglesia que esté dispuesto a hacer todo lo necesario para ver la obra de Dios cumplirse. Si está buscando una iglesia que no apunte y no mire a su alrededor, sino que esté dispuesta y cometida a hacer el cambio que Dios anhela que seamos. Dios quiere que seamos la luz. Dios quiere que seamos el cambio. Dios quiere que seamos el ejemplo. Dios quiere que seamos sus testigos. Pero se requiere una iglesia que pueda decir: Señor, aquí estoy de rodillas, aquí estoy sujetado ante ti, aquí estoy poniéndome a prueba y aquí estoy poniendo todo lo que soy en tus manos. ¿Quién eres tú? ¿Quién yo quieres que sea? ¿Quién eres tú? ¿Quién tú quieres que yo sea? ¿Cuál es tu anhelo en mi vida? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres que haga aquí? ¿Quieres que haga allá? ¿Cuál quieres tú que sea mi respuesta? ¿Cuál quieres tú que sea mi perspectiva? ¿Qué quieres que deje? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Qué quieres que madure? ¿Y qué quieres que deje atrás? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Qué tú quieres que yo sea? Que seamos una iglesia con reflexión. Que seamos una iglesia con espejo que pueda reflexionar a sí mismo. No juzgar y criticar o apuntar dedos en las deficiencias de los demás, sino poder decir: Señor, ¿quién tú quieres que yo sea? Nosotros somos culpables por nuestras acciones, nadie más. ¿Por qué no dejar que nuestras acciones traigan consecuencias de bendición, consecuencias de cambio, consecuencias de una transformación en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestras iglesias? Que podamos ser la luz que Dios quiere que seamos. Pero se requiere una iglesia con autorreflexión. El altar está abierto. Que seamos una iglesia rendida ante Él, completamente sujeta a su voluntad. Que diga: Señor, lo que tú quieres que yo haga, yo haré, porque a ti estoy rendido, a ti estoy devoto. Tú eres quien yo amo.